¿Qué sentís cuando ahora desde algunos lugares se los discute, habiendo vivido vos lo que viviste, que se los discute su papel, sobre todo durante la dictadura? Mira, es inevitable. Le pasó a Jesús. A Jesús le dijeron que era endemoniado, que echaba demonios con el poder de Belcebú. Le decían que era loco, le decían que quería quebrar las tradiciones de su pueblo. Le dijeron un montón de cosas y era Jesús. Esta es la historia de 3 seminaristas a los que les tocó vivir los años de la dictadura mientras estudiaban para ser sacerdotes, que vieron a la muerte de cerca, que sintieron la persecución de los represores, que tuvieron que escapar de su ciudad y ocultarse, y que fueron protegidos por el Papa Francisco. Nos recomendó mucho, si alguien les busca, fíjense quiénes son, si son conocidos, y dio instrucciones incluso donde nos tenían que esconder, llegó el caso que nos fuesen a buscar. ¿Se les dio una...? Sí. Y como ahí después conocimos que no fue solo nosotros, sino mucha gente el salvó. Esta es la historia del padre Carlos González, del padre Enrique Martínez y del padre Miguel Lacivita. Y acá estamos en Sañogasta, pero unos cuantos años atrás, che. Miguel, el que suscribe, Carlos y el negro Pintos, que era el que iba con Angelelli acompañaba al obispo cuando fue el asesinato. Los 3 vivían en la provincia de La Rioja, en el seno de una iglesia fuertemente comprometida con los pobres, encabezada por Monseñor Enrique Angelelli. La primera es pegando bien el oído a nuestro pueblo, especialmente a los pobres, a la juventud y a la experiencia recogida en la vida de nuestros ancianos. Se hablaba mucho, había una campaña muy dura contra Monseñor Angelelli y en general contra todo el clero. Sí. Se tildaba de filomarxistas al obispo, a los más estrechos colaboradores de él, se tildaba de subversivas las actividades pastorales de la iglesia. Llegaron, ya cuando fue el golpe de Estado, tuvimos que terminar con cosas tan simples como podía ser el campamento de los chicos exploradores o una salida de niños de catequesis a pasar un día de campo, porque ya enseguida venía alguno que decía que estaban entrenando para la guerrilla. ¿Y cómo lo vivían ustedes que eran seminaristas en ese momento? Y eso se vivía con mucha angustia, con mucha pena, ¿no? Pero decíamos, bueno, es el riesgo que corremos en lo que estamos, ¿no? Fue la época también que se comenzó a desaparecer gente, ¿no es cierto? Encarcelaron gente, amenazas. Y dadas las circunstancias que se vivían en aquel entonces como diócesis y también pensando en cubrirnos a nosotros, el obispo nos sugirió ir a Buenos Aires. Como olfateando la certeza del peligro, Monseñor Angelelli decidió proteger a los aspirantes y los llevó a Buenos Aires. Allí, en el Colegio Máximo de San Miguel, Angelelli tenía un amigo, que era nada menos que el jefe de los jesuitas. Y a los pocos días aparece un flaco alto que nos saluda. ¿Cómo les va a ustedes? ¿Son los riojanos? Mucho gusto, yo soy Jorge. Y nosotros le preguntamos, Jorge, ¿y vos qué sos cura acá? Sí, yo soy Jorge Bergoglio, era el provincial de la Compañía de Jesús. Lo conocíamos de nombre nada más, pero no lo habíamos visto nunca. Cuando lo vimos, sí, vestido de cura, pero un aspecto muy jovial. En ese entonces él tenía 40 años más o menos, estamos hablando del año 75. No nos hizo ningún ademán de decir, no, che, respeto, no. Al contrario, cuando uno de nosotros por ahí le dijo, bueno, padre, no tanto padre, dice, soy Jorge, algún día vamos a ser hermanos en el sacerdocio, dice, así que no hay Entonces problema. Es como que nos tomó bajo su amparo, incluso nos dijo, mira cómo los tratan acá, y esos gestos de decir cuenten conmigo, ¿no? ¿Y con él charlaron en algún momento
de su situación, por qué habían venido, qué se vivía en La Rioja? ¿Él se preocupaba? Sí, no, se preocupó desde el comienzo, inclusive hasta de la manutención económica de nuestra estadía allí en el colegio. Lo asumió él por su cuenta, porque la diócesis no contaba con muchos recursos y nosotros menos todavía. ¿Él sabía de las persecuciones a las No, por supuesto que sabía. Sí, tenía jesuitas en La Rioja, ¿viste? Aparecía y te metía la mano en el bolsillo, te dejaba unos pesos fuera. En poco tiempo, la persecución terminó en muertes violentas. Los 5 monjes palotinos, 2 colaboradores del obispo riojano y el propio Angelelli, en un atentado en una ruta solitaria de La Rioja que quisieron hacer pasar por un accidente. Fue realmente muy duro, fue muy duro lo de los palotinos. Uno de ellos, Emilio Barletti, era compañero nuestro, de la misma edad mía, y me acuerdo que fuimos al velorio y nos dejaron, bueno, ciertamente vimos los cajones abiertos, los 5, verlos golpeados o lastimados. Vivíamos con miedo, ¿no? Miedo por ser de La Rioja, porque nos habían matado al obispo, porque estábamos lejos, porque no teníamos nadie cercano a nosotros, ¿no? ¿Cómo se vivieron esos días con estas muertes tan violentas e impensadas? Con el horror que se vivía todo ese tiempo difícil. Y también preguntándonos en qué momento no nos toca a nosotros, porque las balas nos picaban cerca. Solos, los seminaristas intentaban controlar el miedo. Una noche llamaron a la puerta y sintieron un sudor frío que les corría por la espalda. Nos da un susto bárbaro, primero por el golpe a la puerta, eran como las 2 de la mañana. Estoy llegando del aeropuerto, me dice, vengo a darles el pésame, ¿no es cierto? Bueno, decirle que cuenten conmigo, que no se sientan solos, y a darnos algunas instrucciones, no bajen por la escalera central, bajen siempre por el ascensor, fíjense que no haya gente extraña, si hay gente extraña se meten en la pieza esa y avisan, ¿no es cierto?, que los van a venir a buscar. O sea, había una preocupación indudablemente, ¿no? Pero además, en el colegio donde se escondieron los seminaristas, Jorge Mario Bergoglio dio protección a un número indefinido de perseguidos. El piso de arriba era un lugar de retiros y había otro piso más que era un medio deshabitado. Entonces ese lugar era un lugar de retiro donde, bueno, muchas veces había gente que hacía retiro 20 días, cosas así, que el retiro estricto que le llamaban ellos, los jesuitas, donde te aislaban, ¿no? Algunos hacían retiro estricto y otros era gente que estaba allí, ¿no es cierto?, escondida porque, bueno, en alguna oportunidad, ¿no es cierto?, nosotros nos pedían que les lleváramos la comida. No iba cualquiera, era gente que estaba aislada, esperando, digamos, salir del país, poder salir del país, ¿no? ¿Hubo un episodio en el que él le dio su documento a una persona para que saliera? Supongo que sí. Ajá. No, pensé que usted lo había mencionado. Sí, vete, hay cosas que uno supone y hay cosas que uno por ahí sabe que tampoco puede decir demasiado por una cuestión de respeto, ¿no? Desde aquellos tiempos difíciles de la formación religiosa en los años de plomo, los curas siguieron en contacto epistolar con el hombre que hoy es Papa. En el 2008, cuando cumplieron los 30 años de haber sido ordenados sacerdotes, lo invitaron a La Rioja y allí fue Bergoglio, el jesuita que, acaso, con su celosa protección de hermano mayor, les había salvado la vida. Digamos, un tipo que es jugado, ¿no?, que saben, él era consciente, ¿no?, porque una vez me dijo que soy una mala jugada y uno pierde. Pero en la vida uno vive por principios, ¿no? Y a veces por los principios gana y otras veces pierde.